Suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Contrario a lo que hacía la Asamblea Legislativa pasada, que beneficiaba a ciertos grupos permitiendo que evadieran sus impuestos, hoy el Ministerio de Hacienda tiene un papel sumamente protagónico y contundente para que se evite esta evasión fiscal. Definitivamente, Marisol. Recuerdo que en la legislatura pasada, Rodolfo Parker y su clica mafiosa de legisladores aprobaron un decreto para perdonar con una sola firma 280 millones de dólares en impuestos a un grupo específico de empresarios. Es decir, que ellos preferían que no se recaudaran más impuestos y que se endeudara el país, porque al no recaudar aumenta la brecha fiscal. Entonces ellos preferían endeudar al país a cobrarle los impuestos a esos empresarios. Nosotros hemos logrado identificar que hemos recaudado más de 1.200 millones de dólares que antes era evadido. Dinero que nos está permitiendo no solo subsidiar la gasolina, el gas y otros bienes de consumo de los salvadoreños, pero también estamos viendo que ahora tenemos un Estado que funciona. Antes era totalmente diferente. Los ministros de Hacienda anterior tenían contubernios con ciertos grupos empresariales. Es decir, trabajaban solo para ciertos grupos de la población. Claro, y también tenían el apoyo trabajaban de esa misma forma con la Asamblea Legislativa, que hacía decretos a la medida de estos evasores. Nosotros, desde que llegamos al gobierno del presidente, hemos financiado no solo la política antievasión del Ministerio de Hacienda, porque en reiteradas ocasiones le hemos dotado de fondos, pero también hemos permitido que ya no se repita esa historia, que ya no se vuelva a permitir que en El Salvador los impuestos que todos debemos pagar solo sean cobrados a los salvadoreños que ganan menos, cuando los grandes empresarios son los que están evadiendo por millones. Y como vemos que ahora tenemos un Estado que funciona, ahora tienen miedo los grandes empresarios de salir en los jueves de evasores. Hemos aumentado en más de 1.200 millones de dólares la recaudación fiscal. Eso es impresionante. Si te das cuenta, del 2009 al 2019, aumentaron más de 2.500 millones de dólares la recaudación fiscal. En 10 años, nosotros, en un año, hemos incrementado 1.200 millones. Así el análisis que esto equivale a hacer una reforma fiscal de gran escala, sin hacerla. Es decir, que El Salvador no ha tenido que llegar a acuerdos con el Fondo Monetario para poder hacerle frente a sus deudas. Contrario a lo que estaba haciendo el gobierno del FMLN, que de ganar las elecciones del 2019 estaríamos ahorita pagando el 15% del IVA. Y nosotros, sin necesidad de subir el IVA al 15%, manteniéndolo y quitando dos impuestos, porque quitamos el impuesto del CES, de las telecomunicaciones, que recaudaban 100 millones de dólares anuales estos gobiernos para supuestamente seguridad. Sacando esos impuestos y quitándoselos a la gente, aún así hemos aumentado la recaudación fiscal y la hemos puesto al beneficio de la gente. Fueron 4 iniciativas las aprobadas, la primera que se relaciona a los precios del gas licuado, la segunda al precio de los combustibles, la tercera el FEFE. Y el COTRANS. Y el COTRANS sería la cuarta. Sí, y fíjate que cuando nosotros hacíamos el debate público, porque nosotros debatimos sin miedo en la Asamblea, pues el que se prepara con datos, el que estudia, tiene argumentos. Y después de dar mis argumentos aparece la diputada Claudia Ortiz, la vamos a decir con nombre y apellido, Claudia Ortiz del país Vamos, y dice: yo no necesito el subsidio de la gasolina, ustedes tampoco, hay gente que no lo necesita, hay que focalizar los subsidios. Ahora, ¿cómo se focaliza un subsidio, Marisol? Difícilmente. Hay que emitir un formulario y se tiene que hacer una visita personal de parte del Ministerio de Economía a cada negocio que aplica ese subsidio. ¿Cómo vamos a visitar millones de salvadoreños y a constatar los ingresos que tienen? ¿Verdad que no tienen sentido las propuestas que ellos hacen? Pero es que no se detienen a pensar las propuestas que dicen, no se detienen a pensar en lo que están hablando. Hablan por oponerse, claro, ya lo sabemos, estamos muy claros de eso. Pero el pueblo salvadoreño debe reconocer esa parte, que cuando ellos hablan es simple y sencillamente para oponerse a los planes que los benefician a ellos. Yo hacía un análisis. Es una oposición al presidente Bukele tomando en cuenta que estas medidas
vienen por parte del presidente de la República, Nayib Exacto, Bukele. ellos, todo lo que venga de parte del presidente para ellos es malo, pero para nosotros es bueno y lo vamos a aprobar. En el análisis que hacía, veíamos que El Salvador, de la tabla de países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos un grupo de países que son exportadores de petróleo. Brasil, México, Bolivia, Colombia, Argentina. El Salvador está después en los precios más competitivos, solo después de los países productores y exportadores de petróleo. En Costa Rica están pagando 5.20 por galón, en Nicaragua 5.21, en Honduras 5.23 y en Guatemala 5.25. ¿Cuánto estamos pagando aquí los salvadoreños? 4.14, 4.15 y 4.34, creo que por ahí es. Pero esas son medidas acertadas, ¿no? ¿Cuánto estamos pagando en el gas? Nos estamos ahorrando $8 por cada hogar, por cada cilindro que se compra. ¿De dónde viene ese dinero, Marisol? Esa es una pregunta muy importante para el pueblo salvadoreño. ¿Cómo hemos logrado obtener ese dinero? Bueno, simple y sencillamente atacando la evasión fiscal. Lo que antes permitía Rodolfo Parker y estos gobiernos de turno, al hacer decretos para perdonarle millones de impuestos a ciertos empresarios, nosotros al enforzar la ley, a aplicarla efectivamente, estamos obteniendo fondos para poder hacer ¿qué? Beneficiar directamente al pueblo salvadoreño. Y eso es lo que estamos logrando y eso es lo que la población puede ver ahora. Que no se nos olvide, salvadoreños, que ahorita tenemos el mejor precio en gas licuado que ha habido en décadas. Que a pesar que los precios internacionales están por las nubes, El Salvador tiene los más competitivos de la región. Y eso se logra haciendo las El cosas equipo bien. de analistas del Banco de América ha sido claro en decir, realizaron esta visita, como ya lo veíamos en la nota de Nuestro País, al decir que estos resultados positivos son equivalentes a las estrategias que ha implementado el gobierno del presidente Nayib Bukele, pero agregó que el gobierno no solo está habilitado para salir adelante por algunos años, incluso sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, los gobiernos anteriores, Marisol, le tenían un pánico enorme al Fondo Monetario, porque cada vez que había una visita del Fondo Monetario para constatar la situación fiscal de El Salvador, corrían a andar maquillando la situación fiscal del país. Y siempre la recomendación del Fondo Monetario era, suban el IVA, incrementen el impuesto a los bienes de consumo. Que golpea a la población y a la que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad. ¿Quién nos puso el IVA a nosotros los salvadoreños? El gobierno de Arena. ¿Quién lo elevó? Arena. ¿Quién lo iba a elevar de ganar las elecciones 2019? El FMLN. Pero dijo el presidente, yo no llegué a la presidencia para cobrarle más impuestos a los salvadoreños. Que lo que ya se cobra, lo vamos a recaudar de forma correcta y eficiente para que podamos tener no solo una menor brecha presupuestaria, sino también fondos que nos permitan llevar a cabo programas sociales. La recomendación del Fondo Monetario, algunas son muy buenas, pero esas solo son recomendaciones. Cada país, como decía el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cada país es soberano. Lo que puede funcionar en Francia no necesariamente va a funcionar en El Salvador. Lo que sí estamos viendo es que a pesar de las continuas campañas de desprestigio, porque yo veía a los analistas de ICEFI diciendo que El Salvador no iba a lograr pagar sus deudas de corto plazo. Como no le salió bien eso, empezó a decir que ya no teníamos para pagar proveedores. Y así van moviendo la bola a ver a cuál le pegan. Pero la realidad es que el Banco de América vino y les desnudó sus análisis y los confrontó con una realidad muy dura para ellos. Y es que El Salvador, a través de una mejora en la recaudación fiscal, el crecimiento económico que hemos tenido, ha logrado salir adelante con todos sus compromisos financieros. Es decir, que El Salvador ha logrado y va a lograr seguir pagando sus deudas. Solo en una operación, Marisol, algo que nunca se había hecho en la historia del país y que ninguno había tenido la capacidad de pensarlo, El Salvador se ahorró de $560 millones que vendimos en bonos, nos ahorramos 275. Es decir, que con eso podríamos haber financiado el Hospital Rosales, el bypass de San Miguel, el bypass de la Libertad, o también la mitad del proyecto Mi Nueva Escuela. Eso es importante. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque ahora el dinero sí está alcanzando.
pero también nos estamos esforzando en que todos paguen de igual forma, sin aumentarlo, porque eso no es lo que la población quiere, mayores impuestos. Lo que la población quiere es que lo que ya se recauda se utilice de la mejor forma. Ya no existen las partidas secretas, ya no se está perdiendo el dinero ahí, ya no hay compra de gobernabilidad, que venían los decretos y los presupuestos a la asamblea de Rodolfo Parker y Lorena Peña, y lo primero que hacían era poner la mano: ¿cuánto me vas a dar para aprobártelo? Eso es lo que existía antes. Ahora eso se acabó y no vamos a permitir que regresemos al pasado. Aprovecho que usted se